Antropoceno en su sexta temporada, cada semana con una novedad, con un tema distinto, con un tema desafiante. En algunos momentos navegamos por aguas tranquilas, en algunos momentos estamos tocando temas más difíciles, pero ese es el compromiso que tiene Antropoceno, de seguir viendo desde muchas miradas la realidad que nos circunda. Hoy tenemos la invitación a Iván Zeta, Judíes por Palestina, una persona que tiene profundo conocimiento de la causa palestina. Él ha estado presente en Cisjordania y en esos lugares, con lo cual su palabra es sumamente interesante para poder entender qué sucede en la causa palestina. Mi nombre es Iván Zeta, no es mi verdadero apellido, uso un seudónimo en cuanto a mi apellido, junto con un grupo de compañeros de la facultad, algunos con los que viajé a Israel en el 2015, en el marco del viaje de Taglit, de Birthright, de Derecho de Nacimiento, y también algunos compañeros de militancia, en mayo de 2021, eh, con motivo de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, luego de lo que fue una provocación en el barrio palestino de Sheikh Jarrah en Jerusalén. Decidimos formar la agrupación Judíes por Palestina, en la medida que notábamos que había una voz ausente, por lo menos en la última etapa, de solidaridad en Argentina de judías y judíos que rechazaran la política de Israel sobre el pueblo palestino. En un punto, algo que nos une a varios, no solamente es la militancia previa de izquierda y también un vínculo en general con todas las causas de los pueblos oprimidos, pero también de la causa palestina, es una voluntad de recuperar nuestra identidad judía luego de un tiempo de distanciamiento que luego, procesándolo, vimos que tenía que ver con una búsqueda por separarse del Estado de Israel y, y bueno, llegar a la conclusión de que no había que tirar al bebé con el agua sucia y que para nosotros recuperar esa identidad eh, era también un acto no solamente de reivindicación de una herencia, de una tradición, sino también un acto político. Si bien arrancamos en mayo de 2021 con una serie de pronunciamientos, gente que nos mandaba fotos con carteles, rápidamente ahí se llevó a un alto al fuego en menos de 12 días, creo, 11, 12 días, y, y el tema de la causa palestina volvió a un plano secundario, que de hecho entre 2021 y 2023, antes se mencionaba los acuerdos de Abraham, se había llegado a un grado de normalización en la región que había colocado el tema de Palestina en un lugar muy, muy relegado de la escena mundial. Y bueno, el 7 de octubre de 2023, con la acción de las organizaciones de la resistencia palestina lideradas por Hamas, el tema Palestina volvió al centro de la escena y desde allí, bueno, la agrupación cobró otro nivel de actividad, se sumó mucha gente y empezamos a jugar un rol muy activo dentro de múltiples espacios que integramos. Nosotros integramos el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Es un comité que existe hace 40 años aproximadamente, que incluye partidos políticos, organizaciones sociales de derechos humanos, organizaciones de la comunidad árabe y palestina en particular, también referentes de derechos humanos, y bueno, ahí estamos formando parte de las iniciativas de este Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y también iniciamos una ronda de contactos internacionales, lo cual fue muy positivo porque nuestra idea, pudimos comprobar en la práctica que no era una idea de un grupo suelto perdido en Argentina, sino que se trata de una tendencia internacional. Nosotros hemos hecho propio el eslogan "No en nuestro nombre", que es una frase que levantan muchos grupos en todo el mundo. Nos relacionamos con grupos, en primer lugar, de Latinoamérica, pero también de países angloparlantes, y a comienzos del año 2000, a fines de 2024, nos unimos a una red internacional que se llama Global Jews for Palestine, la red global de judíos por Palestina, que nuclea incluyéndonos a nosotros, 25 grupos de 20 países, los más destacados, los más grandes,
Jewish Voice for Peace de Estados Unidos, Independent Jewish Voices de Canadá, hay grupos de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Australia, de Reino Unido, de Italia, de Francia, de México, de Brasil, de Chile, y constantemente estamos sumando grupos. Recientemente se sumó un grupo de Latvia. Y con esto quiero, bueno, introducir también este tema de que de la misma manera que Israel tiene una estrategia de propaganda y de comunicación de su política a nivel internacional, nosotros también nos agrupamos para contraponer otra voz judía independiente del Estado de Israel y que reivindica otra tradición que no es sionista, que no apoya la instauración de un Estado judío en tierra palestina, que no apoya el colonialismo, que no apoya el robo de tierras, el robo de casas, las masacres, las violaciones y la expansión guerrerista constante. Y nos encontramos, por suerte, con muchos grupos en todo el mundo que comparten nuestra política. Venimos de realizar una exitosa conferencia virtual de 2 sábados con estos grupos que permitió un mayor conocimiento entre los distintos miembros de los distintos grupos y la resolución de algunos proyectos en común. Y prontamente, ahora a fin de mes, vamos a estar participando en Irlanda, en Dublín, del Congreso Judío Antisionista Internacional. Es el segundo congreso que se realiza de este tipo. El primero fue el año pasado, por esta época también, en Viena. Esta vez es en Dublín. Y son 3 días de deliberaciones de distintos referentes, tanto intelectuales como académicos, como políticos. No es exclusivamente judío en cuanto a su integración, hay invitados tanto palestinos, árabes en general, hay invitados musulmanes, protestantes, ateos, pero el enfoque del Congreso es desde el judaísmo antisionista, y la consigna de este año es de las palabras a la acción. Es decir, en la búsqueda no solamente de hacer una declaración de principios y de presentar nuestra postura como judíos que no apoyan al Estado de Israel, sino también estructurar a nivel internacional un movimiento y una única voz que pueda apoyar la causa de la liberación palestina. Personalmente yo además soy militante de izquierda hace muchos años, milito en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, pero la agrupación Judíos por Palestina es una agrupación donde coexisten múltiples compañeras y compañeros que pertenecen a distintas organizaciones, que vienen de distintas tradiciones políticas, más ligadas a otras corrientes, no solo del trotskismo, de otras corrientes de izquierda, también de corrientes peronistas, activistas y militantes que forman parte del movimiento LGBT, del movimiento ambiental, pero todos compartimos desde una herencia familiar y una tradición y distintos grados de integración en nuestras crianzas a la comunidad judía, un mismo sentimiento de búsqueda de rescatar una identidad judía más ligada a los valores del humanismo, de la solidaridad entre los pueblos, de integración de las comunidades judías a los países donde viven, no... y por sobre todas las cosas, de todas las tradiciones políticas, de las más diversas que existieron dentro de las comunidades judías en todo el mundo, a pesar de la hegemonía que en la actualidad y en las últimas décadas ha construido el sionismo, creando la ficción de que sionismo es lo mismo que judaísmo, que sionismo es un movimiento de autodeterminación de un supuesto único pueblo judío, cuando nosotros reivindicamos la diversidad, la multiplicidad de tradiciones dentro del pueblo judío, dentro de eso también la multiplicidad de corrientes políticas que existieron a lo largo de la historia, y de hecho la tradición judía tiene muchísimos siglos de existencia y el sionismo tiene menos de 200 años de desarrollo, y no fue hasta que fue creado el Estado de Israel que el sionismo no empezó a constituirse como una corriente política hegemónica dentro del judaísmo, tanto por la acción del Estado de Israel y de sus defensores, como también por este proceso que nosotros intentamos revertir un poco
donde por el rechazo al proyecto sionista y al proyecto de Israel, muchas judías y judíos se distanciaron de esa identidad y empezaron a asumir otras identidades. Nosotros en esta pelea política por demostrar que sionismo no es judaísmo, y su contracara también, que es que antisionismo no es lo mismo que judeofobia o antisemitismo, como le quieran llamar, recuperamos nuestra identidad y tratamos de construir una comunidad que rechace todo tipo de opresión, todo tipo de racismo, que rechace el expansionismo, el guerrerismo, el colonialismo y que reivindique la solidaridad de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Defendemos el derecho al retorno del pueblo palestino a sus tierras y en ese punto una Palestina libre, única, donde puedan coexistir en paz todos los pueblos al margen de su tradición cultural, de su religión y en igualdad de derechos. En cuanto al contexto en el que se da la charla de hoy, bueno, nosotros venimos de hace casi ya más de 2 años y medio de profundización de lo que nosotros caracterizamos como un genocidio en la Franja de Gaza, entendiendo genocidio no como un exterminio total, sino como la destrucción de un pueblo y las condiciones que permiten su existencia en conexión con la tierra que habita, el 90% de la infraestructura civil destruida en la Franja de Gaza, los 72.000 muertos contabilizados oficialmente, pero que todos los cálculos elevan a más de 300.000 en cuanto a desapariciones, muertes evitables, personas bajo los escombros y muertes no contabilizadas por falta de identificación, muestran para nosotros sobradamente, junto con la destrucción de hospitales, de escuelas, de universidades, de viviendas y de toda la infraestructura civil, un genocidio en curso y por lo tanto asumimos el desafío de intervenir políticamente para tratar de detener ese genocidio. Creemos que es el deber de cualquier persona que defienda los derechos humanos que si hay un genocidio en curso, hagamos cada uno desde su lugar, desde sus creencias y desde sus tradiciones políticas y desde sus convicciones morales, todo lo que se puede hacer para detener ese genocidio. Luego uno puede charlar respecto de programas, respecto de salida política, respecto de salidas diplomáticas, de qué es lo que hay que hacer, pero un genocidio no es algo que se tenga que castigar a posteriori, es algo que se tiene que detener desde el mismo momento en que existe la posibilidad de que esté sucediendo. No existe, en nuestro razonamiento, el argumento de que primero hay que esperar a ver qué pasa y luego juzgar qué pasó. Cuando el genocidio sucedió es irreversible y es una catástrofe humanitaria que no se puede dejar pasar. No solamente hay en este momento un bloqueo sobre la Franja de Gaza que limita absurdamente el ingreso de alimentos, medicamentos, materiales para construir o reparar refugios, para cuidar la salud, pañales y demás, sino que además Israel continuamente está actuando para evitar por todos los medios posibles que llegue la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Lo vimos en los últimos meses con 2 secuestros en alta mar de la flotilla global Sumud, con activistas humanitarios que llevaban ayuda, que no llevaban armas, que son destacadas figuras de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, ser secuestrados en alta mar, torturados en prisiones israelíes, tanto flotantes como en Ashdod, y luego deportados, siendo acusados de fomento del terrorismo y de tratar de ingresar ilegalmente a Israel. Nunca se acercaron a Israel esas personas, y actualmente tenemos 10 personas secuestradas en Libia del Este, porque junto con la flotilla global Sumud, en los barcos que se acercaban por el mar Mediterráneo a la Franja de Gaza, había un convoy terrestre que tuvo que retirarse en su mayor medida porque en Libia fueron atacados por una fuerza política que se llama Libia del Este, pero que no es un gobierno ni un Estado reconocido internacionalmente, que actúa por cuenta y orden de intereses ligados al Estado de Turquía y al Estado de Israel, impidiendo que ese convoy pudiera acercarse a la frontera que tiene Egipto con Rafah, en la Franja de Gaza, y hay 2 argentinos, Paula Jiménez y Lucas Aguilera, desde los cuales hace 16 días que están secuestrados, que tuvieron que hacer una huelga de hambre y una huelga seca para poder tener una llamada telefónica para comunicarse con sus familiares y que están pasando penurias muy graves, junto con otros 8 activistas internacionales, y realmente la Cancillería y el gobierno argentino deberían estar haciendo muchísimo más que la nada misma que están haciendo para poder solucionar esta situación. Pero todo esto grafica la vocación
que tiene el Estado de Israel de perpetuar una cárcel a cielo abierto, un verdadero campo de concentración y exterminio, que es la Franja de Gaza, desde el 2006 hasta la fecha, que no ha dejado de profundizarse y que incluso busca impedir los esfuerzos humanitarios de terceros para tratar de remediar esta situación. En paralelo tenemos la anexión ilegal por parte del Estado de Israel de todo el sur del Líbano. Son centenares de kilómetros cuadrados al sur del río Litani, que con la excusa de formar un cordón de seguridad, Israel se ha anexado, desplazando a 1 millón de personas, diciéndoles que no van a poder volver. Y al mismo tiempo una renovación de las tensiones, fruto de la agresión imperialista de Estados Unidos e Israel sobre el Estado Islámico de Irán. Quería contarles un poquito de la experiencia que hicimos en Cisjordania el año pasado, en agosto. Luciana y yo, por Judíos por Palestina, junto con una delegación de compañeras de Voces Judaicas por Libertad Sound de Brasil, con representantes de If Not Now y Jewish Voice for Peace de Estados Unidos, 2 organizaciones judías, de Independent Jewish Voices de Canadá, de NAMOD de Reino Unido, de Tzedek de Francia y algunas más que me debo estar olvidando. Participamos de un viaje de 12 días por Jerusalén Este y Cisjordania, donde pudimos ver de primera mano todo lo que continuamente nos llegaba como denuncia, como videos, como fotos, dialogar directamente con activistas palestinos e incluso también israelíes que se oponen a la ocupación, que se oponen a los crímenes de los colonos y del ejército de Israel sobre las comunidades palestinas en Cisjordania. Pudimos dialogar con pobladores de esa zona, con pobladores y habitantes de Burín, de Nablus, de Ramallah, de Jerusalén Este, ver de primera mano cuáles eran sus condiciones de vida y ver con nuestros propios ojos cómo funciona un régimen carcelario de ocupación que el Estado de Israel tiene montado desde 1967 sobre toda Cisjordania, que desde los acuerdos de Oslo de 1993, 1994, se suponía iban hacia un régimen de transición para la retirada de Israel de Cisjordania y la conformación de un Estado palestino, y que fue exactamente en la dirección contraria. El Estado de Israel no hizo más que profundizar sus asentamientos ilegales sobre Cisjordania, que ellos llaman Judea y Samaria, construyó muros, sumó checkpoints, puestos de control militares, cámaras, un montón de dispositivos que buscan hacer la vida de los palestinos en su propia tierra imposible. Es un verdadero régimen de apartheid, donde la libertad de movimiento está restringida, donde rigen 2 regímenes legales al mismo tiempo. Para los israelíes, a pesar de que son colonos ilegales bajo el derecho internacional, los protege la ley civil israelí, mientras que los palestinos, población nativa de Cisjordania, se rigen por la ley militar israelí, son detenidos continuamente, torturados continuamente por el Estado de Israel a través de su ejército, y son juzgados por cortes militares del Estado de Israel, que en un 98% de los casos siempre fallan en contra de los palestinos, no importa cuál sea la acusación, no importa cuáles sean los cargos, y las detenciones administrativas, que son detenciones sin causa y que no merecen ningún tipo de proceso judicial y pueden tener a la gente 3, 6, 9 o 12 meses detenidos, son moneda corriente. Hay más de 9.000 palestinos y palestinas presas bajo regímenes de detenciones ilegales, que operan todo el tiempo como una amenaza sobre la población palestina para que no pueda reaccionar ni resistirse. Ellos han tenido que recurrir a los métodos más diversos de resistencia no violenta para defenderse de un constante día a día de ataques donde les asesinan su ganado, les arrancan los olivos, les rompen los tanques de agua, les quiebran los paneles solares, les inhabilitan las casas y les dan órdenes de demolición, les impiden reparar cosas. El caso más extremo es el de al-Her, una aldea de la cual después les puedo pasar un video, donde los colonos de un asentamiento ilegal que se montó sobre la aldea de al-Her montaron un alambre de púas para impedir que los chicos vayan al colegio. Hace 2 meses que los niños de la aldea palestina de al-Her no pueden ir al colegio porque un grupo de colonos israelíes extremistas, fundamentalistas, decidieron poner un alambre de púa. Si los palestinos rompen ese alambre de púa, si los palestinos chocan con los colonos israelíes, van presos directamente. Y hemos visto de primera mano cómo los colonos
mandatan a los militares y a los policías a hacer lo que ellos quieren, e incluso frente a crímenes flagrantes, filmados de los colonos israelíes sobre la población palestina, los detenidos son siempre los palestinos. A los palestinos se les niega el derecho a la autodeterminación, a los palestinos se les niega el derecho a tener su propia moneda, a circular libremente por su tierra, a disponer de sus casas, a disponer de su ganado y de sus tierras, y es un proceso que desde el 7 de octubre para acá no dejó de profundizarse. Nosotros pudimos, por suerte, ver que hay muchos lazos de solidaridad entre las distintas aldeas, sé que estoy un minuto pasado, con esto cierro, que junto con vínculos con organizaciones, tanto israelíes de derechos humanos que no adhieren a la política de ocupación sionista, como organizaciones internacionales, han forjado lazos de solidaridad y de co-resistencia, y es una lucha diaria por impedir que pueblos enteros sufran y terminen bajo los efectos de una limpieza étnica que todos los días se profundiza. Nosotros impulsamos junto a uno de esos colectivos, que se llama Green Olive, un círculo de solidaridad en la Argentina donde cualquiera que quiera sumarse puede participar, tanto enviando recursos para este activismo de solidaridad para defender a las aldeas que están constantes bajo ataque, como así también la posibilidad una vez al mes de tener una videollamada con una persona de Palestina de distintas zonas para contarnos la situación en el terreno y poder hablar directamente. Son en inglés, pero dejo hecho la invitación y con esto cierro para que pueda haber preguntas y luego podamos hacer un intercambio. Pueden contactarnos, se pueden sumar y van a poder ver de primera mano, una vez por mes, en una videollamada en inglés, la situación de distintas aldeas de Palestina y a su vez colaborar económicamente. Vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas. El primero de ellos es Alberto Weiner. Alberto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Está clara tu posición y la posición de judíos o judíes por Palestina, que es una posición antisionista. Está claro, muy bien presentada, muy bien explicada. Ahora, yo te hago una pregunta concreta, es lo siguiente. Hoy Israel tiene 9 millones, si no me equivoco, de habitantes de religión o ascendencia judía y 2 millones de habitantes que son árabes en su origen palestino, y hoy muchos de ellos, creo que la mayoría, tienen pasaporte israelí. ¿Cuál es la solución que se propone para mitigar o eliminar el drama del pueblo palestino y de alguna manera el drama del pueblo israelí, que también recibe bombas y viven en los refugios, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la solución a esos 9 millones de judíos que viven hoy en un Estado que ya cumplió más de 70 años? Un Estado que existe. ¿Cuál es la solución? Muchas gracias. En primer lugar, una corrección: son 7 millones de ciudadanos israelíes de religión judía, aproximadamente 2 millones de palestinos con ciudadanía israelí, pero el Estado de Israel no define solamente el Estado de Israel no define solamente los destinos de esas 9 millones de personas, sino que define también los destinos de 3 millones de palestinos que viven en Cisjordania y 2 millones de palestinos, 2.3, creemos que quedan 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza. Y si además tenemos en cuenta la cantidad de desplazados fuera de la Palestina histórica, la realidad es que el Estado judío es judío por declaración y es judío por generar demográficamente una mayoría artificial. Es un verdadero régimen de apartheid donde no hay igualdad de derechos, y si se le diera derechos políticos y derecho al voto a todas las personas que están hoy viviendo bajo la autoridad real del Estado de Israel, no habría una mayoría judía. En cualquier caso, para nosotros, la solución es un único Estado, democrático, laico, podría ser binacional sin ningún problema, pero lo principal es que tenga igualdad de derechos y que se respete el derecho internacional al retorno de todos los desplazados, no solamente en 1967, sino también en 1948. Eso no significa ni el exterminio ni el desplazamiento forzado de los judíos israelíes que viven en Israel. Significa que todo aquel que quiera vivir en igualdad de condiciones en un Estado único, democrático y laico, va a poder hacerlo. Para nosotros eso implica obviamente que en muchos casos haya un desarrollo de una justicia restaurativa, el derecho al retorno, a la recuperación de tierras y de casas que fueron usurpadas, en los casos en que no sea posible el resarcimiento económico correspondiente, y por sobre todas las cosas, tener presente que el reclamo del pueblo palestino no tiene que ver con la expulsión de los judíos, no tiene que ver con
el aniquilamiento de los judíos ni nada por el estilo, sino con sus derechos. Su derecho a la vida, su derecho al retorno y su derecho a trabajar su propia tierra. No olvidemos además que la mayor parte de la tierra de donde fueron desplazados los palestinos hoy no está habitada. La población israelí no ocupa el 100% del territorio que actualmente domina, sino que más bien todo lo contrario. El espacio sobra, lo que no sobra es voluntad de coexistencia y convivencia pacífica. Le damos la palabra a Mariano Vinograd ahora. Me sentí bastante identificado, interpelado con esta idea de que la identidad judía tiene que ver con la tolerancia, con la diversidad, con la misericordia, con la existencia de Dios, con el tiempo en donde la espada se va a convertir en arado y el lobo va a convivir con el cordero. En mi caso, la identidad judía no la perdí nunca, nunca tuve la identidad sionista, fui a Israel en mi juventud, me encantó, pero nunca tuve la identidad sionista. Veo que en el caso de Iván, por ahí probablemente en su militancia de izquierda tenía un poco menos de identificación judía y me pareció muy interesante ese proceso autorreferencial. Cuando ustedes volvieron de Palestina, hicieron una charla en un sótano de Flores, Carabobo y Rivadavia, y yo fui a oír, y lo que más me sorprendió es cuando dijeron que en todo el mundo estaba lleno de judíos que reprochaban el supremacismo de Netanyahu, mientras que en la dirigencia judía argentina, en las sinagogas, en las escuelas, en los clubes, en la AMIA, en la DAIA, esto era muy infrecuente. Y eso es un tema que merece una reflexión. Y no nombraste a los rabinos por el cese del fuego, olvidaste mencionarlos, pero cuando ustedes ese día dijeron que había unos rabinos por el cese del fuego, yo les mandé un mail y la verdad que yo no entiendo cómo un rabino puede estar por el exterminio de una ciudad, de unos chicos, de una población. ¿Qué clase de rabino es ese? Un rabino de un capo más que un rabino. Entonces, ¿nos explicas un poquito este tema de los judíos religiosos que se oponen a este supremacismo sionista y por qué en la Argentina la dirigencia está alineada casi incondicionalmente con Israel? Gracias. Bueno, gracias Mariano por tu pregunta. En realidad son dos temas, dos preguntas. Por un lado, respecto de los religiosos, a ver, hay distintas corrientes religiosas que no adhieren al sionismo, algunas que son un proceso vivo de distanciamiento del sionismo y del Estado de Israel, como es el caso del grupo que vos nombrabas de Rabinos por el Cese al Fuego, que se estaban cambiando el nombre porque ya el problema del cese al fuego pasó a otro plano y tiene otro carácter, que es un grupo de más de 400 rabinos estadounidenses, judíos y algunos de otros países que, frente al genocidio en curso, justamente, y retomando lo que a mi entender es una de las cuestiones más valiosas, yo personalmente no me considero una persona creyente ni practicante, pero que tiene la Torá, que es el respeto último por la vida como bien supremo, y en ese punto, frente a una matanza de las características que estamos presenciando, me parece muy honesto de su parte la conclusión que sacan de la necesidad de actuar, no solamente como rabinos e incluso rabinas, sino también como personas en defensa de la vida. Hay otras corrientes que son ultraortodoxas, que por la interpretación misma que han hecho siempre de la Torá, concluyen que el Estado de Israel y que la construcción del Estado de Israel atenta contra la propia posibilidad de la llegada del Mesías. Consideran que es necesario primero que venga el Mesías para luego pensar en una vuelta, que en algunos casos es una vuelta física y en otros casos es una vuelta espiritual a la Tierra Santa, a Israel, a esa zona, pero que en ningún caso lo interpretan como la necesidad de construir un Estado moderno como el que está construyendo Israel, ni tampoco la necesidad de desplazar a otros pueblos para poder conectarse con esa tierra. Hasta ahí con lo de las corrientes judías, pero lo podemos relacionar con la otra pregunta que tiene que ver con las instituciones judías, porque no es solamente la DAIA, la AMIA, sino que el conjunto de las instituciones judías de la Argentina, por una cantidad de factores que ahora podemos analizar, hoy en día adhieren al sionismo y se transformaron con el correr de las últimas 3 décadas en agentes directos del Estado de Israel. Tuvimos el atentado a la Embajada de Israel en 1992,
tuvimos el atentado a la AMIA en 1994, tuvimos una política activa del Estado de Israel para generar lazos directos económicos que hacen que hoy en día toda institución religiosa, educativa, social, deportiva, dependa del Estado de Israel para su propia subsistencia, lo cual le genera un condicionamiento económico muy fuerte, junto con una organización política que se terminó de alinear a partir de que, en la década de los 90 y comienzo de los 2000, el último sector político de los grandes sectores políticos de la Argentina terminó de alinearse completamente con el Estado de Israel, y con esto me refiero al peronismo. En Argentina, el conjunto de los actores políticos, con excepción de la izquierda, del Frente de Izquierda, adhieren a un alineamiento con el Estado de Israel, en algunos casos de manera directa y en otros casos más como un símbolo del alineamiento con la política de Estados Unidos para la región. Eso también se traduce en toda una serie de condicionamientos desde el propio Estado argentino para que las instituciones que supuestamente representarían a la comunidad judía de Argentina tengan hoy como prioridad no la defensa de los judíos y judías de Argentina, sino los intereses del Estado de Israel. Y eso lo puedo graficar con dos ejemplos concretos para no hacer muy larga la respuesta. La primera es que la DAIA tiene como casi función exclusiva en la actualidad ser el gendarme y el judicializador de toda opinión que se oponga al Estado de Israel, que denuncie sus crímenes y que se solidarice con el pueblo palestino. Tiene la mayor parte de su presupuesto y su atención política puesta en ir a hacer demandas judiciales para producir bozales legales, amedrentamiento e intimidación sobre periodistas, actores políticos, diputados, diputadas, personas en general, no importa su relevancia, para que cualquiera que piense en hablar en contra del Estado de Israel lo haga con miedo o se autocensure. Y el caso más resonante que tenemos en la actualidad es el juicio que está por empezar en los tribunales federales contra Vanina Biasi, diputada del Frente de Izquierda, por haber comparado al Estado de Israel con el régimen nazi y por haber dicho que el Estado de Israel estaba cometiendo un genocidio. Hay una instrumentalización, una utilización, una banalización de la judeofobia y del antisemitismo para tratar de atacar las posiciones políticas antisionistas. Y en segundo lugar, el segundo ejemplo es el accionar de esas mismas instituciones, de la DAIA, de la AMIA, frente a casos reales, flagrantes de verdadero antisemitismo, frente al cual no han hecho nunca nada. Rodolfo Barra fue procurador general de la Nación durante 1 año y medio de este gobierno. No solamente no lo denunciaron, sino que apoyaron activamente a este gobierno. Rodolfo Barra, confeso nazi, que ha tirado bombas en sinagogas de la Argentina. Nada para decir las instituciones sionistas de Argentina sobre Rodolfo Barra. El último candidato de la lista por la derecha en la ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones, ¿quién fue? Alejandro Fargosi. Alejandro Fargosi es otro antisemita confeso que ha tenido posteos en redes sociales que la propia DAIA hace 2 o 3 años ha tenido que condenar y ahora no tiene ningún problema con que sea la cabeza política de la derecha en la ciudad. Frente a eso, nunca hay nada para decir. Frente a los bombardeos de las sinagogas en Irán, que el propio Estado de Israel hizo. Israel destruyó sinagogas en Irán, nada para decir de las instituciones sionistas. Pero si alguien dice que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, o que el pueblo palestino tiene derecho a vivir, o que pida, por favor, que dejen de pegarle tiros en la cabeza a niños palestinos, se va a comer una denuncia judicial. Con lo cual, las instituciones judías de la Argentina, lamentablemente, son instituciones sionistas que ignoran los verdaderos intereses de la comunidad judía, que banalizan el problema del antisemitismo y que instrumentalizan lo que es un problema real para fines políticos ajenos a los intereses de los judíos y las judías argentinas. Vamos entonces ahora a Adolfo Storni en la próxima pregunta. Adolfo. Mi solidaridad con todos los que están sufriendo, sean palestinos, judíos o de cualquier lugar del mundo. La violencia, sea por grupos armados o desde un Estado, siempre es condenable. Creo que tu prédica se invalida un poco cuando lo mezclas también como tu rol de dirigente de izquierda. Yo creo que tendría mucho más peso y sería más efectiva si no mezclara las dos cosas, ¿no? Porque a veces yo escucho tu discurso y específica de lo que fue la charla, así que yo, digamos, mi humilde aporte. La pregunta sería, ¿cuál
¿Quién financia las actividades de este grupo? Porque veo que hay viajes, hay mucha actividad. ¿Quién es el financista de todo esto? ¿Cómo se financia el grupo? Bien, primero un comentario respecto de la primera observación. El primer comentario tiene que ver con que los judíos y las judías todos tenemos orientaciones políticas y que todos los que analizamos un territorio o un proceso histórico o un proceso político lo hacemos con una determinada orientación política. No existe el judío o la judía que no es de izquierda, de centro, de derecha. Todos tenemos nuestras posturas y de hecho en el judaísmo existe una tradición de siglos de militancia de izquierda, con lo cual no veo que sean cuestiones contradictorias en absoluto. Creo que, al contrario, es honesto poder asumir desde qué lugar uno habla y desde ese punto de vista poder tener un diálogo político honesto. No existe que la izquierda sea contrapuesta a ser judío, pero que ser de derecha o ser de peronista o macrista no se oponga al judaísmo, pero ser de izquierda sí. Por mi parte yo no veo ahí una cuestión que haya que separar. Luego, respecto al financiamiento, nuestra agrupación es autofinanciada. Eso significa que los únicos gastos que tenemos los hacemos de nuestro propio bolsillo. Cada uno de nosotros pone mes a mes y hacemos colectas entre nuestros simpatizantes, familiares, para poder hacer nuestra actividad. La cuestión puntual de los viajes, en general, nunca ha sido financiada por nosotros. Hemos participado de un simposio en San Pablo y hemos sido invitados por los organizadores. El viaje de Cisjordania fue pagado íntegramente por la organización que armó esta delegación internacional, que se llama Center for Jewish Nonviolence, Centro para la No Violencia Judía. Es una ONG que actúa en Estados Unidos e Israel y que tiene un programa que 2 veces al año trae contingentes de judías y judíos de distintas partes del mundo a hacer activismo de presencia protectora o presencia solidaria sobre el territorio. Esos 2 momentos son la cosecha del olivo y la época donde es necesario pastorear y sacar a pastar a las ovejas en las aldeas rurales. De la misma manera que el Estado de Israel y los empresarios sionistas estadounidenses tienen su programa multimillonario para llevar judías y judíos de todo el mundo al Estado de Israel para hacerles un tour amoldado a tratar de convencerlos políticamente de que sean defensores del Estado de Israel en todas partes del mundo, a una escala muchísimo menor, diría una escala de 1 a 10.000, existen este tipo de programas de ONGs que reciben donaciones y que hacen programas de viajes para vincular a judías y judíos de todo el mundo con la población palestina para generar lazos de solidaridad, para desmitificar estos estereotipos deshumanizantes que hay sobre la población palestina. Y bueno, sin ir más lejos ahora, yo estoy viajando al congreso que mencioné en Dublín, en Irlanda. Todavía no tenemos el 100% del financiamiento garantizado, con lo cual aquellos que quieran colaborar, después les podemos pasar la forma de aportar. La organización del congreso nos aportó el 60% del costo del pasaje. Me voy a quedar en la casa de una de las organizadoras y ese es todo el costo que vamos a tener. Por colectas y por actividades que realiza la agrupación, hemos logrado otro tanto de porcentaje de cobertura. Estamos entre un 80 y un 85% del costo, pero somos autofinanciados e independientes económicamente. Vamos ahora a Lisandro Bril. Lisandro. Yo vengo de una familia judía que emigró a la Argentina en 1905 por los pogroms de Ucrania, situación de trauma muy fuerte en el pueblo judío, la del antisemitismo. Y en la historia del trotskismo, y vos explícitamente dijiste que eras militante de política obrera. Del Partido Obrero, pero sí. Del Partido Obrero, perdón. Bueno, pero se reconocen de raíz trotskista. Sí, absolutamente. Y de hecho, Política Obrera es la organización que dio origen al Partido Obrero. Sí. Por eso. Bueno, León Trotsky, de hecho, que era de origen judío, no estaba a favor de Herzl y el sionismo. Pero antes de morir, en el 40, cuando fue asesinado por Mercader, en el 38 ya vio el surgimiento del antisemitismo en Europa y dijo, bueno, acá hay un tema que hay que ver cómo lo vamos a arreglar. Y bueno, la respuesta de Trotsky, la conocemos bien, era la Revolución Socialista Internacional es lo que va a resolver el problema que da origen al antisemitismo. Pero el tema es que si tengo que esperar a la Revolución Socialista Internacional para resolver el tema del antisemitismo, te diría, a mí se me fue la vida. ¿Cómo
¿Cuál es tu visión sobre este tema entonces? Bueno, es muy buena la pregunta porque me permite explayarme sobre un tema sobre el cual no hablé en profundidad antes. El antisemitismo es una cosa muy seria, el antisemitismo es real, no es el que señalan las instituciones sionistas, pero existe y merece ser abordado. Coincido con que no se puede relegar eso, el combate contra la judeofobia, a un estado posterior de la humanidad como puede ser el socialismo o el comunismo, sino que tiene que ser abordado ahora. Lo primero que quisiera marcar igual de todos modos es que yo no hago una distinción ni un excepcionalismo entre la judeofobia, la islamofobia y otras formas de racismo. Para mí, todas las formas de racismo tienen que ser combatidas al mismo tiempo y todas tienen una misma raíz, un mismo origen, que es la opresión social, que encuentra en las formas de racismo y de discriminación chivos expiatorios para tratar de desviar la atención de los verdaderos orígenes económicos y sociales de los problemas que atraviesan las sociedades. Que el antisemitismo, bueno, después les puedo pasar un texto donde desarrollo un poquito también por qué para mí no hay que hablar de antisemitismo, pero en pos de la simplicidad semántica vamos a hablar de antisemitismo. La judeofobia era un problema específicamente real hacia fines de la década del 30 en Europa, pero era un problema esencialmente europeo. Y el Estado de Israel, que se presenta como una respuesta ante ese problema, no viene a solucionar el problema de la judeofobia. Más bien todo lo contrario. Un problema que era europeo y que había que resolverlo en Europa, se resolvió de una manera donde el sionismo empalmaba con el antisemitismo como dos caras de la misma moneda. Lo dijo el propio Herzl desde el principio. Los antisemitas serán nuestros mejores aliados. Y ahí está un interés material común. Los antisemitas quieren expulsar a los judíos de sus países y los sionistas quieren llevarse a los judíos de esos países hacia Israel para dar una batalla demográfica contra el pueblo palestino para terminar de colonizar la tierra palestina. La mejor demostración de eso es que los antisemitas hoy en día de todo el mundo son los principales aliados de Israel. Jair Bolsonaro, Milei, Orbán, Donald Trump, son el sionismo evangélico. El 90% de los sionistas del mundo no son judíos, son evangelistas, que financian al sionismo y que apoyan al Estado de Israel porque en su teoría, en su creencia, en su fe religiosa, es necesario reunir a todos los judíos del mundo en la tierra de Israel para que venga el Mesías. Lo que ellos no dicen abiertamente, pero alcanza con leerlos un poquito o escucharlos, a Dante Gebel, a otros pastores evangélicos, hay 50 millones de sionistas evangélicos en Estados Unidos, es que cuando llegue ese momento, los judíos vamos a tener que elegir entre convertirnos a la verdadera fe cristiana o arder en el infierno. El sionismo evangélico, que es el principal sostén del Estado de Israel en términos económicos, políticos y militares, es profundamente judeófobo, porque pretende reunir a los judíos de todo el mundo en Israel para que decidan entre convertirse al cristianismo o arder en el infierno. Entonces, nosotros no defendemos la expulsión de los judíos de todo el mundo, nosotros defendemos la coexistencia, la integración y reivindicamos todas las tradiciones del judaísmo que buscaron vivir su fe, sus costumbres, su tradición en integración, en solidaridad y en coexistencia pacífica con sus sociedades. Todo lo contrario de los sionistas, que incluso llegaron hasta hacer un pacto directo con los nazis, lo llamo a buscar sobre el pacto de Avara, que planteaba la transferencia de bienes al Estado alemán para conseguir bonos, para canjearlos por dinero en Palestina, para colonizar Palestina. En la práctica lo que pasó es que los judíos pobres subían a los trenes, a los centros a los campos de exterminio, y los judíos ricos iban a colonizar Palestina. Con lo cual, para mí, sionismo y antisemitismo son dos caras de la misma moneda. Yo no estoy de acuerdo con Netanyahu y no soy precisamente de derecha. Comulgo con la causa palestina, pero no vestido desde una posición política que parece preeminente sobre lo que es el derecho humano y la religiosidad, que es muchísimo más importante. Esta idea de no mezclar política y religión a mí no me cierra por ningún lado. El sionismo es una posición política. Los judíos sionistas son personas de origen judío
que defienden al movimiento político del sionismo. Que el movimiento político del sionismo, cada uno tendrá su lectura de qué es. Un sionista te dirá que es el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío. Yo te voy a decir que es un movimiento político colonial, supremacista, racista, que busca establecer un Estado judío supremacista en una tierra usurpada. Y son dos posiciones políticas. Luego cada uno tendrá sus argumentos, cada uno dará la lucha política como la quiera dar. Lo que me resulta raro es la supuesta incompatibilidad entre una postura de izquierda y ser judío, y la supuesta compatibilidad entre ser judío y ser de derecha o sionista o lo que fuera. Para mí, la apolítica no existe. Ser apolítico es una posición política y tiene un contenido concreto. Hoy en día hay una ocupación, hay un genocidio, y más allá del análisis que pueda hacer cada uno, hay que actuar frente a eso. Nosotros lo hacemos. ¿Moisés era de izquierda? No me preocupa ese problema. Yo no. No, bueno, pero sí. No, igual no sé, entiendo que la intención no es dialogar, sino tener una intervención cada uno, pero lo que pensaba y dejaba de pensar Moisés, si es que existió y si es que tenía una posición política, a mí me tiene sin cuidado. Hubo judíos de izquierda, hubo judíos de derecha, hubo judíos de centro, hubo judíos bundistas, humanistas, anarquistas, hay judíos fascistas también. Y son todos judíos. Y no estoy de acuerdo con negarle la identidad judía a nadie, ni con proscribir políticamente que los judíos podamos tener posiciones políticas asumidas. En todo caso, hay que blanquear desde qué lugar habla cada uno y contrastar esas ideas, pero no estoy de acuerdo para nada en que sea un tema religioso. De hecho, los judíos palestinos fueron desarabizados por la política sionista. En Palestina, durante siglos, vivieron judíos palestinos. Y sigue habiendo hoy en día en Israel ciudadanos con pasaporte israelí que se reivindican judíos palestinos. Y existían judíos marroquíes, bereberes, házaros de Europa del Este, judíos europeos, como también hay judíos argentinos. Y son todos judíos. Y no me parece para nada que haya que contrastar la posición de reivindicar una identidad judía con la necesidad de adherir a determinado precepto político. Me parece mejor plantear el debate con franqueza y cada uno defender un proyecto político concreto y contrastar esos argumentos, porque acá no hay un problema religioso. El Estado de Israel ataca por igual a musulmanes, ateos palestinos, cristianos palestinos, ha demolido templos cristianos, ha incluso bombardeado una sinagoga en Irán. No es un problema religioso. Basta ir a las cartas orgánicas y a los programas de las organizaciones de la resistencia palestina para ver que hacen una clara distinción textual de el problema no es con los judíos, el problema es con el proyecto político sionista. Textual de cualquier organización de la resistencia palestina, sea el Frente Popular por la Liberación Palestina, sea Hamas, sea quien sea, están todos con una claridad que a mí me ha sorprendido luego de leerlas. No creo que sea un problema religioso, me parece que perfectamente es posible plantear un país donde puedan coexistir todas las religiones, con todos los ciudadanos con igualdad de derechos y que todos puedan participar en una sociedad civilizada. Lamento la miseria y el dolor de las personas que viven en Gaza y en Cisjordania que están siendo atacadas por Israel. Lamento que Israel esté gobernada por un grupo ultra conservador ortodoxo que no le importa nada. Pero lamento también que mucha gente esté pensando en que no se puede solucionar el problema si es con un solo Estado. Yo creo en la teoría de los dos Estados y pienso en los derechos humanos de todos ellos, tanto de los árabes, de los gazatíes, como de los judíos. Por mi parte, yo no creo en la viabilidad de una solución de dos Estados. El principal responsable porque la solución de dos Estados nunca se haya desarrollado es el propio Estado de Israel. Y sus representantes hoy, tanto del sector de Netanyahu como del sector que se opone a Netanyahu, declaran abiertamente que van a trabajar incansablemente para que nunca exista un Estado palestino. El que quiere gobernar del río al mar y expulsar a una determinada etnia de esa región es el Estado de Israel, que declara que toda esa tierra fue prometida por Dios a los judíos y que quiere expulsar a todos los demás. No es cierto que sea la resistencia palestina o el pueblo palestino quien plantee una idea de expulsión de los otros, más bien todo lo contrario.
siglos y siglos de coexistencia entre las distintas religiones de la población palestina demuestran que eso es posible y que es viable. El único problema es que nos tenemos que deshacer del supremacismo y del colonialismo. De nuestra parte, nosotros, a modo de cierre con esto también, seguimos tejiendo lazos con distintas organizaciones, tanto judías como palestinas, como de distintos sectores de la sociedad civil, en la búsqueda por que se garanticen los derechos que la propia ONU le reconoce al pueblo palestino. El derecho a la vida, el derecho al retorno a todas las tierras de las cuales fueron desplazados, y también el derecho a la resistencia contra la ocupación y contra la limpieza étnica que hoy en día desarrolla el Estado de Israel. Estoy más que abierto también a continuar este diálogo, sea por escrito, sea con un café de por medio. Yo por mi parte me sentí muy cómodo y les agradezco la invitación. Estoy acostumbrado a las discusiones políticas, no me parece que sea problemático tener oposición o oposiciones contrapuestas, y es lógico y es hasta saludable que la política despierte pasiones, que la política despierte emociones, porque se trata de lo que cada uno cree que es lo mejor para el futuro de la humanidad. Nosotros queremos transformar la realidad y queremos terminar con la opresión de todos los pueblos. Gracias. Iván, los agradecidos somos nosotros por tu tiempo, por tu dedicación, por haber presentado una temática árida y nos has puesto en una posición de reflexión y de entender que hay otras formas de mirar el mundo y que hay que respetarlas. Por eso te agradecemos y a todos los invitamos a seguirnos por Antropoceno aquí la próxima semana con más encuentros y más ideas generadoras de entusiasmo, de conocimiento, de aprender, de sentir que estamos cada día más vivos en este planeta a pesar de las convulsiones del mundo que nos rodea. Buenas noches a todos. Gracias.